Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Que se postre ante ti, Señor, la tierra entera. Que todos canten himnos en tu honor y alabanzas a tu nombre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben ustedes, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 104. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. El Señor nunca olvida sus promesas. Del nombre del Señor enorgullézcanse, y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios, y gobierna en la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males, y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían
quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron: «Todos te andaban buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos, para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos habla y nos da el mensaje de la vida, pero también se acerca a nuestro sufrimiento y lo libera. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. En esta primera semana del tiempo ordinario, la palabra nos va presentando ese comienzo, ese inicio del ministerio de Jesús. Como se dice que, ustedes saben, tardó solamente 3 años, según la tradición de la Iglesia, y que fue un camino, fue un servicio de no solamente predicar, sino de actuar la palabra. Me encontré con el comentario de un predicador protestante que decía: no, más bien conviene hablar, y hablar, a lo otro es secundario. No, y claro, eso es un error, porque Dios dice y hace. El cristiano no solamente debe escuchar y predicar también, sino también actuar la palabra en la caridad. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo lo que al inicio comentábamos, porque hoy se nos dice de nuevo que que es la palabra viva de Dios, no es el mensaje de Dios. Cuidado, no vamos a escuchar mensajes, a encontrarnos más bien con una palabra cuando vamos a la Santa Misa. Primero escuchamos el mensaje o la predicación del Evangelio donde ya está Cristo, y luego comulgamos. Eso es importantísimo. La fe católica durante 2022 años ha mantenido esta maravillosa unión. Pero es una palabra que también tiene en cuenta nuestra debilidad. Hoy lo dice el autor de la carta a los Hebreos: vino ciertamente a hacerse semejante en todos nosotros para llegar a ser misericordioso. Es decir, Cristo probó las limitaciones del ser humano, el dolor, la pena, el dolor de la traición, por ejemplo. En fin, Él semejante en todo, menos en el pecado, porque el pecado no une, el pecado divide. Por eso Él no podía, evidentemente siendo Dios tampoco, unirse en el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es la ausencia de la unión, es el inicio de la división. Hoy nos encontramos que el Señor comienza sus signos y de pronto cura a la suegra de Pedro. Y después de este milagro, toda la gente se viene esperando un acto de misericordia. Es muy interesante porque dice uno: ¿por qué Jesús no terminó con todas las enfermedades de toda la humanidad y nos hubiera liberado? Esto me decía un universitario y le decía: bueno, es que fíjate que más que milagros, Jesús hizo signos. En Él está la vida. Tenemos también los médicos, la ciencia, la farmacia, que pueden combatir y lo hacen a veces muy exitosamente las enfermedades. El egoísmo, el desinterés hace que todavía haya muchas enfermedades. Pero no vino Él a esta enfermedad física, en primer lugar, sino a la falta de Dios.
Por eso hoy vemos que Él sintió nuestros dolores y le dio la mejor solución, el encuentro con Dios mismo. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. En la meditación de hoy, queremos nosotros, hermanos, pues hacernos dos preguntas. La primera de ellas es, cuando escuchamos la palabra de Dios, sentimos que ilumina nuestros dolores, ilumina nuestros sufrimientos, ilumina nuestras dudas, porque el año que comienza, para muchos comienza mal. Comienza con guerras, con carestías, con costo de la vida, con desempleo, con miles, millones de migrantes. Pero en lo personal la palabra nos ayuda a iluminar nuestros problemas. Y en segundo lugar, nos lleva también a los demás que sufren. Apenas le dijeron a Jesús que estaba enferma, la suegra de Pedro fue a su casa y por la tarde se puso incansablemente a curar. Tenemos nosotros más que el poder de hacer milagros, que muchos falsos predicadores de noches de gloria andan haciendo ese negocio redondo. Tenemos el interés amoroso y misericordioso por los que sufren. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración, para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es la palabra hecha carne, pero no lejana, sino, como dice Papa Francisco, tan cercana al sufrimiento. Y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque tu encarnación es el camino de la comunión para con nuestros sufrimientos, nuestras penas, nuestras limitaciones, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Haz que nosotros sintamos esta presencia tuya, esta cercanía tuya todo este año que todavía comienza. Y esto nos lleve también a acercarnos a los hermanos que sufren en el cuerpo o en el espíritu. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Con el Salmo 104 decimos hoy, el Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas, hace alusión a este Dios que había prometido salvar a su pueblo. En el Antiguo Testamento lo prometió. ¿Y qué sucede? Bueno, que lo cumple de manera excelente, inesperadamente, de forma intensa. Cumple la promesa de acercarse a su pueblo que sufre, y lo consuela y lo salva. Imaginemos a Jesús entrando y curando a esta señora, la suegra de Pedro, que luego se pone a servirle, dice el Evangelio, ¿no? Y pensemos que esto puede hacerlo con todos y cada uno de nosotros. Y nos envía a que nosotros también lo hagamos con los demás. No una acción milagrosa, pero sí lo primero, la caridad, la misericordia, la cercanía. Una vez más decimos, el Señor nunca olvida sus promesas. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy finalmente en la acción queremos proponernos durante el año no buscar un consuelo, por así decirlo, externo, porque en muchos medios está el psicólogo, el psiquiatra, el farmacéutico, el abogado, todos estos que pueden ayudar a un padecimiento humano, pero buscar a Dios en primer lugar como el más cercano, porque Él se hizo carne nuestra para sentir lo que nosotros sentimos en el sentido del sufrimiento. En segundo lugar, pues también hacer como los parientes amigos de Pedro le dijeron, lleva al Señor a tu casa. ¿Cuánta gente va a vivir problemas fuertes este año y no habrá nadie que le diga, mira, invita a Jesús a tu casa, llévalo, y Él va a poder cambiar las cosas? Propongámonos entonces este sentimiento doble, estar con Dios, Él está con nosotros y comunicarlo a los demás. Que sea posible por intercesión de María Santísima, que nos acompaña todo este año. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla.
y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.